Buenas, queridos hermanos. Como estuve hablando el sábado en el audio que os hice llegar, quiero compartir en estos días de confinamiento acerca del culto familiar. Ya comentamos en base a Deuteronomio 6, del versículo 1 en adelante, que inculcar la adoración en familia es una responsabilidad a tiempo completo. Así que adoramos a Dios donde sea, todo el día es adoración y todo el tiempo instruimos a nuestros hijos a adorar a Dios. Ahora bien, también estuvimos diciendo que es de mucha sabiduría imitar a las antiguas familias piadosas que apartaban un tiempo diariamente, que se reunían en un lugar específico para adorar a Dios juntos. Así que estaremos hablando sobre el culto familiar específico y vamos a utilizar un libro titulado Adoración en Familia de Jerry Marcelino. También usaremos, si es necesario, otros materiales, citas, alguna aportación propia al respecto. Así que hoy nos vamos a centrar en una lección del pasado. A los puritanos de la Nueva Inglaterra les gustaba comparar la aventura en América con el Génesis de Israel. Así que ellos pensaban en su huida allí a América como esa huida del pueblo de Israel, de Egipto. Ellos también, los puritanos, llamaban a la América como la tierra prometida. Y así como ellos pensaban que Israel era luz a las naciones, ellos también estaban pensando de que ese continente americano podía ser luz también a otras naciones. Pero algo que ellos hicieron es tomar ese modelo israelita en cuanto al tema de la adoración en familia. Así que el padre puritano era el líder religioso en el hogar, el mandado por Dios mismo para dirigir a su familia diariamente en la adoración a Jehová. Y ellos consideraban esta práctica como la función primordial para que el cristianismo fuese preservado allí en el suelo americano en ese tiempo. Sin embargo, después de un siglo de estar los puritanos allí en el continente americano, este área del culto familiar era la más frecuente en desobedecer. Así que en el 1679 se celebró un sínodo de Nueva Inglaterra eh, y se celebró para dar una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los males que ha provocado al Señor traer juicio sobre Nueva Inglaterra? ¿Cuáles son los males? ¿Cuáles son esos males que han provocado que el Señor traiga juicio sobre Nueva Inglaterra? Bueno, investigando un poco sobre este asunto, creo que de los males que nos está hablando es sobre el estado de la Iglesia y por tanto también como consecuencia también de la nación. Así que después de la primera generación vino una generación que no había conocido la persecución, que no había conocido las dificultades de sus padres, de sus abuelos, y el espíritu del sacrificio, de devoción, esas ideas espirituales ya estaban ausentes en esas personas que se denominaban cristianas. Eran unas personas que estaban más preocupados por la guerra con los indios, en cultivar tabaco, en el comercio y también en otras cuestiones materiales. Así que como consecuencia el celo y las conversiones declinaron. Los cristianos daban poca evidencia de conversión. Anteriormente, fíjate, para ser miembros de la iglesia, eh, eran pues aquellos que habían tenido realmente una verdadera experiencia salvadora, pero ahora estaban siendo miembros de la iglesia cualquier persona con un poco de moralidad, que no tuviera una vida escandalosa, cualquier persona sin un poco con un poco más moral, pues podía entrar como miembro de la iglesia, así que nos podemos dar cuenta de que se cambió el criterio del nuevo nacimiento por el criterio de la respetabilidad moral. Por lo tanto, se convocó este sínodo para responder a esta pregunta de por qué era así la situación en Nueva Inglaterra. Y dieron 14 razones, 14 razones para responder a esta pregunta. Pues muy bien, la sexta razón dice lo siguiente.
hay muchas familias que no oran a Dios de manera constante, mañana y noche, y más en las cuales las escrituras no se leen diariamente, de manera que la palabra de Dios more abundantemente en ella. Dice a continuación, muchas cabezas de familia que profesan ser creyentes no llaman al orden a todo lo que se encuentra en el interior de sus puertas como deberían. La mayoría de los males que abundan entre nosotros proceden de defectos en el gobierno de la familia. Un siglo después, en 1766, el gran líder bautista americano Isaac Backus escribe para su generación diciendo que Nueva Inglaterra era antiguamente conocida por la religión en general y por la adoración en familia. Y él dice que la negligencia de prácticas religiosas, entre ellas la adoración familiar, había causado mucho dolor en las almas piadosas. Y dice, literalmente, con todo, no he oído que se haya publicado ningún discurso acerca del tema en todos estos años. O sea, él estaba hablando, ¿no?, de que hay esta decadencia acerca del culto familiar y nadie había hablado acerca de un discurso, algún sermón acerca de este tema. En 1847, James Alexander, era un ministro presbiteriano, comenta acerca también del deterioro de este gozo de ver. Y él dice que la adoración familiar ha perdido terreno con el paso de los años. Y dice también textualmente, hay muchos cabezas de familia asiduos a la iglesia y, entre paréntesis, dice, de acuerdo con un informe poco creíble, algunos ancianos y diáconos que no profesan un servicio diario en sus hogares. Sí, había algo que era muy común. Los cabezas de familia asiduos allí a la iglesia, pues no tenían un tiempo de adoración en familia. Y había algo así que no se sabía si era más creíble o no, que era que también pastores, incluso diáconos, no profesaban este servicio diario. Así que estos informes del siglo XVII, XVIII y XIX acerca del culto familiar nos está mostrando, ¿no?, cómo con el paso de los años ha ido cesando, ¿no?, ha ido en declive. Ahora nos encontramos en el siglo XXI y sería bueno que reflexionásemos, ¿no?, y preguntarnos, ¿no?, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está la moralidad en el mundo? ¿No será que este avance de corrupción moral se debe en parte al estado espiritual de la Iglesia y de la familia que la componemos? ¿Cómo es la generación denominada cristiana de nuestros tiempos? ¿Será, hermanos, que estamos muy afanados con las cosas terrenales de la tierra, como aquí en el siglo XVI? ¿Será que la mundanalidad nos ha cautivado con sus falsas promesas del aquí y el ahora? ¿Cómo están nuestros hogares? ¿Cómo es el celo y la devoción a Dios? Hermanos, muchos padres somos capaces de hacer grandes sacrificios, echar horas extras en nuestro trabajo, juntar dinero durante 15 años para que nuestros hijos puedan tener una carrera estudiantil, pero no trabajamos de la misma forma para que nuestros hijos tengan una carrera de gloria en la eternidad. Muchas veces le damos las herramientas necesarias para estudiar una profesión que me parece maravilloso, pero no le damos las verdaderas herramientas de la palabra del Señor para que ellos sean sabios y puedan vivir una vida de dicha en el Señor. Así que nos tenemos que preguntar cómo está nuestro altar familiar. Quiero decirte, hermano, que sea como sea y esté el mundo, ¿no?, y la iglesia o tu hogar, quiero decirte que hay esperanza en Jesús. Si has levantado otros altares en Betel, vuélvete a Dios, levanta tu hogar, levanta tu altar, inculca la adoración en familia, en todo tiempo. Aprovecha cada oportunidad para instruir a tus hijos. Y hermano, no olvide que es de mucha sabiduría apartar un tiempo específico para adorar juntos a Dios en familia. Hay un testigo que pasar a la próxima generación.
Dice el Salmo 78, versículo 5 en adelante. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y a los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Mi hermano, anímate, recobra fuerza, en Dios haremos proezas, así que restaura o promueve el culto familiar. Dios te va a sorprender, Dios te va a sorprender de lo que puede hacer por medio de tu familia, en medio de tu nación.